Bitcoin sigue intentando frenar el movimiento bajista hasta el punto en que ha convertido ese freno en un posible patrón de triángulo de continuación. En el vídeo de hoy te voy a explicar por qué realmente no es un patrón de triángulo de continuación y en qué te tienes que fijar para poder anticipar si el precio va a romper hacia arriba o hacia abajo. Bueno, como podéis comprobar, hoy no estoy en casa y disculpadme de antemano ya por la posible baja calidad de audio y de imagen, pero bueno, me parecía importante actualizar la última hora de Bitcoin y ver en qué nos tenemos que fijar de aquí a las próximas horas. Entonces, yendo ya directamente al grano, a ver, ayer hablamos de dejar que el precio caiga, básicamente para ver entonces qué es lo que puede pasar a continuación, qué es lo más probable que puede suceder, ¿no? Ya ha dejado de caer. Esto creo que es evidente, el precio no está cayendo, tampoco está subiendo, pero no está cayendo, con lo cual técnicamente hablando ya ha dejado de caer. Pero ahora hay dos opciones, ¿está corrigiendo para seguir cayendo o va a darse la vuelta? Bueno, primero de todo es importante que entendamos por qué es buena noticia que el precio ya haya frenado, y es que la zona de soporte de los 22.600, este nivel que venimos de romper, era un nivel muy importante, no solo como soporte, sino también como alteración técnica. El primer punto, como podéis comprobar, era un nivel con el que nos habíamos relacionado mucho y lo vamos a ver bastante claro aquí en temporalidad de 4 horas. Fijaros cómo el nivel que hemos roto justamente es un punto donde nos habíamos relacionado de manera muy habitual con el mismo durante mucho tiempo, literalmente desde 21 de enero hasta 7 de febrero, unas 3 semanas, lo rompimos y luego vuelta al mismo rango, ¿no? Entonces, esto ya era un punto importante para entender que era una zona realmente determinante, pero también hay otro aspecto, y el aspecto es el siguiente, y es que romper ese nivel implicaba una alteración técnica. ¿Qué significa una alteración técnica? Significa que no solo rompes una zona de soporte importante, como ya hemos comentado, sino que puedes dejar atrás o puedes empezar a dejar atrás ese hipotético patrón de cuña del que se está especulando o hipotético patrón de canal. Entonces la ruptura del mismo no solo era romper una zona muy importante de soporte, sino también confirmar o empezar a confirmar una alteración técnica. Entonces, entendiendo esto, este freno del que ayer hablábamos, lo vamos a ver mejor en gráfico de 4 horas, se puede interpretar ahora como una corrección para continuar cayendo. Al final, es importante que entendáis también que las correcciones pueden formarse de dos formas. Punto número 1, en precio. Punto número 2, en tiempo. ¿Qué significa en precio? En precio significa pues que la corrección, después de hacer un impulso, el mercado sabemos que se mueve así. Pues bueno, que esta corrección destaca más por lo que cae, porque se va a un tercio, la mitad o 2 tercios, que son los cánones que marcan el impulso, pullback y continuación, pues bueno, destaca más por eso que no por el tiempo que se pasa cayendo. En cambio, la corrección en tiempo destaca más por el tiempo que pasa corrigiendo que por la caída del precio. Ambas correcciones tienen un poco de cada. La corrección en tiempo tiene precio y la corrección en precio también consume tiempo, pero una destaca más que la otra en uno de los dos aspectos, ¿no? Ayer comentamos que atacaríamos este nivel de aquí, que justamente es lo que tocamos, pero no me refería literalmente de esta forma. Sí que es cierto que se puede interpretar como un rechazo, dos high test, es un twister top, es un patrón técnico de rechazo, un patrón de candlestick bajista, pero no me refería a esto. Ahora lo vais a entender mejor. Claro, ¿por qué este patrón, que podría ser un triángulo, como bien veis aquí dibujado, realmente no significa que vaya a ser una corrección bajista o un patrón de corrección bajista en forma de triángulo? Bueno, lo vamos a ver claramente en gráfico de 1 hora y en gráfico de 15 minutos. Yo creo que va a ser mejor, fijaros, en gráfico de 1 hora seguimos viéndolo algo justito, pero sí que es cierto que si nos bajamos hasta los 15 minutos lo podemos ver mucho mejor. Claro, ¿dónde marcas las líneas? Pregunto, cuando tienes que ir ajustando la línea en función del price action implica que no es un patrón de continuación. Si ahora mismo coges las sombras de este patrón, al final las líneas las puedes marcar de dos formas. Una, coges las sombras, otra, coges los cuerpos de las velas, ¿no? Entonces, si tú lo coges a través de las sombras, realmente no te da que es un patrón de triángulo, porque aquí tenemos la primera sombra, pues coges la primera sombra, te la pones así, ¿y esto qué es? Esto no es un patrón de triángulo, ¿vale? En cambio, si lo que haces es coger los cuerpos, tampoco te da, porque literalmente no hay cuerpo en la primera fase. En cambio, si haces un mix, sí que te da. Pero claro, en ese punto lo que estás haciendo es engañándote, ya que estás un poco a caballo entre dos datos. Punto número 1, los extremos, que son las sombras, y punto número 2, los cierres. Con lo cual, esto no es un patrón de triángulo. Podrías decir, oye, pero si cojo este cuerpo de aquí, fijaros,
este cuerpo de aquí y este cuerpo de aquí sí que me da. Sí, pero es que así no se dibuja un triángulo. El triángulo tiene una primera fase bajista, se levanta y entonces aquí ya marcas la primera. Y cuando cae ya marcas la parte de arriba, que es la segunda. Tenemos la primera, que es la parte de abajo, pero la parte de arriba es esta de aquí. No tendría que ser esta de aquí. Entonces, cogiendo los cuerpos tampoco. Y podríais decir, oye, ¿y esto quién lo dice? ¿Esto te lo estás inventando tú? No, negativo. Me he tomado la libertad de buscar en Google patrón de triángulo de continuación. Lo he puesto hasta sin acentos para que veáis que se encuentra igual. Pues bueno, buscad cualquiera de las imágenes, buscad en libros de análisis técnico y veréis como realmente cuando tienes el patrón o la figura de triángulo sería esta de aquí. ¿La veis? ¿La detectáis bien? Es esta de aquí. Tenemos un movimiento bajista, el precio se levanta y enseguida marcas la zona de abajo y marcas la zona de arriba. Luego otra de abajo, otra de arriba, otra de abajo, otra de arriba y ruptura. Pues bien, esta es la de abajo y la de arriba sería esta, que es la primera en la que el precio se va para arriba. No vuelve a hacer así. Aquí no vemos que el precio vaya para arriba, caiga y vuelva a ir para arriba para marcar la primera. La primera es esta de aquí, con lo cual realmente esto de aquí, esta figura que estáis viendo aquí, por mucho que si unes las líneas de una forma o de otra tenga la figura, tenga la forma, no es un patrón de triángulo en forma de continuación. Claro, habiendo dicho esto, esto no significa que no pueda continuar, esto no significa que no pueda caer. Ahora te explico cómo tienes que fijarte, pero lo digo únicamente para que no uses de referencia este price action, esta estructura de precio, en futuras ocasiones, porque ahora pues podría llegar a caer, ahora lo veremos, pero no implica que porque ahora caiga y porque tenga un poquito de forma de triángulo, sea realmente un patrón de triángulo, ¿vale? Entonces, ¿en qué nos podemos fijar? Yo para este tipo de situaciones uso el perfil de volumen con rango fijo. Es un indicador que lo que hace es marcarte las zonas de más volumen de un movimiento concreto, y el movimiento, pues bueno, es este de aquí. En realidad, pues no te dice nada nuevo, pero sí que es cierto que lo hace de manera más visual. Entonces en TradingView lo tenéis, pues lo podéis buscar. Es este logo de aquí, el que tengo el tercero empezando por la derecha, 1, 2, 3, le clicas y marcas un poco la estructura. Lo vamos a marcar en gráfico de 15 minutos y lo vamos a estudiar en rango horario, básicamente para que no nos moleste mucho la volatilidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues bueno, marcar cuál es el rango de precio que tú quieres, bueno, mejor dicho, de tiempo que tú quieres seleccionar. Y yo marcaré desde aquí hasta el final. Y como podéis comprobar, marca tres zonas, la intermedia, que es la de máximo volumen, una superior y una inferior. Al final es un poco algo que ya podríamos haber anticipado, marcando únicamente la resistencia y el soporte, pero de esta forma lo tienes mucho más visual, ¿vale? Entonces, fijaros cómo, si ponemos gráfico de una hora, podemos ver claramente que en ningún punto se ha llegado a romper en forma de ruptura y confirmación ese nivel, ni la parte de arriba, que serían los 22.400, ni la parte de abajo, que serían los 22.300. Sí que hemos tenido falsas rupturas por aquí, por aquí, por aquí, incluso por aquí, pero en ningún momento hemos tenido punto número 1, ruptura, punto número 2, cierre y punto número 3, confirmación. Hemos tenido rupturas, sí, varias veces. Hemos tenido cierres, sí, varias veces, pero no hemos tenido confirmación, que significa que la vela siguiente al cierre sea también bajista. Claro, esto nos marca en esta tesitura el romper la parte de arriba, en romper la resistencia en forma de ruptura, cierre y confirmación, nos envía nuevamente a los 22.600, que es el nivel de target que ya comentamos ayer y al que ya hemos llegado realmente. O sea, es literalmente lo que dijimos ayer, esta especie de doble suelo y para arriba, ¿no? Pero bueno, me refiero a tocarlo con más contundencia. En cambio, romper la parte inferior, los 22.300, te envía como mínimo a testear toda esta zona de aquí, los 22.000 a secas, los 22.100 aproximadamente, todos los mínimos anteriores que hemos tocado en todo este movimiento. Yo creo que intentaríamos buscar la liquidez hasta el milímetro, ¿no? Justamente al final lo que significaría la ruptura alcista, como digo, sería terminar atacando esta zona de anterior soporte, los 22.600, y lo que significaría la bajista sería dos puntos, lo podríamos dividir en dos. Punto número 1, atacar este nivel de aquí para formar ese doble suelo con contundencia, que realmente no solo el precio deje de caer, sino que también forme un final de esa tendencia bajista horaria y entonces puede atacar con más contundencia los 22.600, o punto número 2, realmente lo que significaría es poder llegar a romper el mínimo anterior para darle continuación a todo este movimiento bajista. Ya os comenté ayer que no creo que sea así, pero obvio habrá que estudiar
cómo se ataca ese nivel, para ver si lo hace con fuerza y potencial de ruptura o no. Al final, si el precio rompe esta zona inferior, confirma y demás, seguramente tendrá un movimiento agresivo en la etapa inicial, pero si luego empezamos a ver que ese movimiento agresivo se va frenando y empezamos a ver velas de desaceleración y demás, implica que hay mucha gente interesada en atacar de forma alcista esta ruptura, para buscar una explosión hacia la parte contraria, ¿no? Y si llegamos de forma desacelerada al mínimo anterior, lo más probable es que esto sea un doble suelo y rompamos con fuerza. Cambio, si no hay freno, si el precio tira y nos plantamos aquí y rompemos y confirmamos, pues significará una especie de impulso, una corrección en tiempo y una continuación bajista, ¿vale? Pero, a ver, si te quieres hacer el listo, sinceramente, si te quieres hacer el listo, te la puedes jugar y puedes decir, no, yo creo que va a pasar esto, pero realmente no puedes. Ahora, con la información que tenemos, no puedes dar un veredicto en ese sentido, o un veredicto responsable y argumentado. Tú puedes tirarte la moneda al aire y pues al final o cae o no, o sube, es que no hay más. Entonces, o se rompe o no se rompe. Puedes tener suerte, es 50%, y que tengas la razón en ese sentido, pero si quieres argumentarlo de forma responsable, de forma técnica, no tenemos información, con lo cual sí que tenemos información sobre qué significa cada ruptura, alcista o bajista, sobre lo que creo que va a pasar con el precio, que ya lo comentamos ayer y de hecho ya ha tocado el punto, pero no puedes decir, no, esto va a romper, no va a romper porque no lo sabemos, porque hasta que no estemos adentrándonos, perdonad, en ese nivel, hasta que no podamos estudiar correctamente cómo se dirige el precio a esa zona de hipotética ruptura, no podemos marcar un veredicto, ¿vale? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.